Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es tener un día más para congregarnos aquí en el Santo Templo. Quiero invitarle, hermanos, a que iniciemos este tiempo pidiéndole al Señor que Él esté con nosotros y que Él esté guiando todo lo que hagamos. Padre nuestro, mi Dios santo, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y nos has dado un despertar de un día más. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha provisto, nos ha cuidado, mi Dios. Pedimos, Señor, en esta mañana que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo lo que hagamos. Que tu nombre sea exaltado, Señor, tanto en las alabanzas, tanto, Señor, en la lectura y sobre todo, mi Dios, en la exposición de tu palabra, Señor. Guía al mensajero, guía, Señor, a los músicos, guía a los directores y guía a esta congregación, Señor, para que podamos alabarte en espíritu y en verdad, Señor, con gozo unánimemente. Mi Dios, te alabamos, te exaltamos y damos honor y honra, Señor, en este servicio dominical de esta mañana. En el hermoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, anunciándole, ¿verdad? Siempre los horarios de nuestros cultos. Domingos a las 10 de la mañana iniciamos con la escuela dominical. Luego de la escuela dominical pasamos a un tiempo en el cual estamos todos aquí como congregación en el culto de predicación y alabanza. Luego, nuevamente, a las 6 de la tarde, estamos reunidos nuevamente aquí en el santuario para alabar a nuestro Dios. Así que le quiero recordar domingos a las 10 de la mañana y luego a las 6 de la tarde y los días miércoles a las 6:30 de la tarde, el culto de oración. Un culto que en verdad es muy edificante, en el cual venimos como congregación a suplicar a nuestro Dios con rogativas y con peticiones y acciones de gracia. Miércoles a las 6:30, el culto de oración. Entre los anuncios, recordándole a los jóvenes, este sábado a las 5:30 de la tarde vamos a tener hermandad con chicos y chicas por separado. Vamos a tener un bonito tiempo, ¿verdad? En el cual vamos a poder hablar, ¿verdad? Sobre ciertos asuntos, tener un tiempo de regocijo, de diversión, ¿verdad? Y sobre todo también del estudio de la palabra del Señor. Así que, muchachos, 5:30 de la tarde, este es próximo sábado, en el Salón de los Jóvenes. También, hermanos, queremos hacer anuncio y a la vez también gozarnos con los hermanos que estuvieron de cumpleaños esta semana. Tuvimos a nuestra hermanita Angie y a nuestra hermanita Melanie de cumpleaños el día de ayer. Estas dos jovencitas, ¿verdad? Qué bueno, el Señor les ha dado un día, un año más de vida y que siempre oremos que las mantenga fiel en su camino en esta etapa de crecimiento y en esta etapa, ¿verdad? En que van a comenzar a ser jovencitas y que el Señor también les bendiga grandemente y les conceda los deseos de su corazón. Pero también estuvo de cumpleaños nuestro hermano David el 3 de noviembre. Así que queremos felicitarle, darle gracias a Dios también, ¿verdad? Por su vida y hoy vamos a cantarle el feliz cumpleaños y gozarnos con ellos. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su boca te dé larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que jugamos sin paz. Le permito llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su boca le demos larga vida, salud y felicidad. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos que forma parte de esta gran familia. De esta manera quiero invitar a nuestro hermano Jorge a pasar adelante con la lectura de una carta misionera. Hermano, preste mucha atención para que veamos, ¿verdad?, el trabajo que están haciendo los misioneros que apoyamos como iglesia.
Buenos días, hermanos. Dios bendiga. Que la gracia del Señor esté con nosotros esta mañana. Tenemos una carta de los hermanos Bill y Cindy Hargis, octubre de 2021, y dice: querido pastor y amigos, el campamento para nuestros hijos puede ser un poco complicado debido a la vida bicultural que viven y la transición familiar. Nuestros jóvenes a menudo se sienten aislados en un campamento juvenil. El pastor Juan y Yoli se han esforzado mucho para encontrar entornos del campamento que permitan a nuestros niños disfrutar del campamento y también recibir enseñanza bíblica que necesitan. Este año fue salva una joven y varios confirmaron su deseo al servir al Señor. Cada año nuestro ministerio bilingüe ha sido el punto culminante del verano, pero este año decidimos no realizar las rutas regulares en la camioneta. En el pasado traímos a la mitad de los niños en su camioneta personal. No estábamos seguros de cómo afectaría eso a la asistencia, pero nuestra gente respondió y trajo un promedio de 50 niños cada noche, con más de 20 personas de su propia congregación trabajando, lo que fue un éxito. Durante varios años hemos deseado comenzar un instituto bíblico. Nuestros esfuerzos en el pasado han tenido poco éxito. En septiembre comenzamos la primera clase del Instituto Bíblico Nueva Vida, con el objetivo de preparar a los hispanos para el ministerio. Nuestra primera clase tiene 9 estudiantes con el propósito de que reciban un diploma en estudios bíblicos cuando terminen el programa de 2 años. Nuestra gente proviene de distintos o variedad de distintos trasfondos familiares y académicos. Enfrentamos un desafío al trabajar tanto con graduados de escuela secundaria como en otras personas con poca o ninguna educación. El plan perfecto es de Dios. María es un miembro anciano de nuestra iglesia. Recientemente regresó a México para visitar a su familia, pero contrajo coronavirus. Desafortunadamente su familia no tenía los medios para pagar la atención médica necesaria, pero Dios preparó una oportunidad para ministrar y glorificarse en su vida. El pastor Juan había sido enviado a México por su trabajo para hacer un entrenamiento durante 2 semanas. Cuando se dio cuenta de la situación, pudo ponerse en contacto con la familia de María y proporcionar una ofrenda de la iglesia para ayudarlos a comprar el oxígeno necesario. Es solo otro ejemplo de la asombrosa gracia de Dios. Recientemente recibimos la noticia de que María está mejor. Ojalá regrese pronto con nosotros. Cindy y yo queremos agradecerles por sus oraciones y apoyos. Sus oraciones y apoyos continúan dando frutos entre la comunidad hispana en el sureste de Ohio, en Cristo. Amén. Bendiciones. Seguimos orando por esta familia. Si deseas saber dónde son misioneros los hermanos Hargis, acérquese al mural. Vea, ¿verdad?, dónde están ubicados, anótelo y llévelos en oración durante la semana. No solamente a ellos, sino también a la lista completa de misioneros que tenemos aquí presente y aún más allá. Ore incluso por los otros que no están en esa lista, pero que sabe que están haciendo la obra del Señor. Amén. Quiero invitar ahora a las damas a pasar adelante con un hermoso especial que han preparado para la honra y la gloria de nuestro Señor. ¿Cuántos hemos renacido nuevamente? Amén. Y una de las bendiciones de haber renacido nuevamente es que tenemos nuestro escudo, nuestro baluarte y nuestro sostén, el omnipotente por los siglos. Amén. A nuestro Rey y Señor Jesús. Quiero invitarle, hermano, a ponerse de pies y cantemos alabad al gran Rey. Alabémosle, hermanos, con todas nuestras voces y nuestras almas, con gozo y regocijo. Alabad al gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo, tributo de honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo este el más alto honor. Alabad
grey. Nuestro escudo, baluarte y sostén, omnipotente, por siglos amén. Tu amor infinito que lengua dirá, y que en sus bocas asociará su misericordia, no puede faltar. Mil niños alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Y a la obra de Cristo en la cruz, milagro se ve por su luz. Al mundo el vino de ilumina, y por nuestras culpas el justo murió. Amén. Alabad, 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 alabad al gran Rey. Adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Vela, fieles todos, vela con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá, y a su eterna gloria Él nos va a llevar. Amén. Os ha de llevar. Alabad, 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 alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Amén. Cuán dulce es nuestro Cristo. Cuán dulce es entregarnos todo a Él. Es el siguiente himno que vamos a entonar. Cuán dulce es confiar en Cristo. Y a su amor probaste en mí. Cuán dulce es confiar en Cristo, entregarse todo a Él, esperar en sus promesas, en su senda serle fiel.
cumplir su voluntad, todo dando su palabra, y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor no basta en mí. Jesucristo, Jesucristo, confiaré en ti, siempre en ti, confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida eterna Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor va Jesucristo, Jesucristo, siempre con Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y de esta manera vamos alabando a nuestro Dios, pero escuchando un hermoso especial de parte de nuestra hermana Angélica. Tres dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Cada vez que cantamos sabemos que Dios está aquí. Dios se deleita con nuestra alabanza. Esta alabanza que le voy a cantar hoy, la hemos cantado varias veces aquí, es muy bonita, pero yo le voy a cambiar un poquito. Se llama Cuán grande es. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all thy words thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power through the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my glory unto thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Oh, sing my song, my glory God to thee. How great thou art, how great thou art. With shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and
Then sings my soul, my glory go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, unto thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Antes de pasar al tiempo de la lectura de la palabra del Señor, vamos a entonar un himno más. Es el himno titulado Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Con alma limpia estaremos ante su tribunal de luz. Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando el dinero te encontrará, ya lavado en la sangre de Jesús, para su venida preparado está, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas pecado, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Quiero invitarle a ponerse de pie, hermanos, para tener la lectura de la palabra en esta mañana. Buenos días, estimados hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor, poniéndonos de pie por respeto a la palabra del Señor por lo que pueden. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versículos. Voy a leer los versículos del 1 al 13. El 14 lo leemos juntos. Debe un amén, hermano, cuando estemos ahí en Romanos 6. Bueno, están llegando. Dice así la palabra del Señor, leída con amor y reverencia en esta mañana. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. También esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios bendiga su palabra. Buenos días, amados hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios son vida eterna. Vida en santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro ante tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor.
quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida, mi corazón. Y me pongo ante tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y toda la gloria, la honra y amén. Qué bueno, hermano Fernando, siempre con esos especiales para la honra y gloria de nuestro Señor. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Señor esté siempre con nosotros y nos permita seguir congregados, disfrutando de la compañía de nuestro Señor. Que cada uno de ustedes esté disfrutando de las bendiciones, ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por otro día más que nos permite estar juntos. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en nuestras vidas, porque siempre va a ser para bien de todos nosotros. Aunque sean pruebas, son necesarias para que nosotros sigamos adelante, acercándonos cada vez más a Él. Y damos gracias a Dios por las visitas. Qué bueno que sea el Señor. De verdad, ayer estuvimos por el área de Cerro Viento Rural evangelizando y no vino nadie de los que le hablamos ayer, pero el Señor nos mandó a alguien y para nosotros es grato que el hermano esté aquí con nosotros. Nos conocíamos por WhatsApp y ya ven que, pues, que el teléfono se puede usar para cosas buenas. Hermano, puede levantarse para que la congregación lo conozca, el que no lo conoce. El hermano Mena. Bienvenido. Siempre las puertas de esta iglesia estarán abiertas para usted y para todo el que quiera venir. Bueno, en esta mañana el Señor ha puesto en nuestro corazón un tema bastante difícil. Quizás no habrá muchos amén en esta mañana, pero el tema refleja la realidad de la vida de todo cristiano. Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué pasan cosas en mi vida? ¿Por qué peco? Recibí a Cristo como Salvador personal, Él me limpió de todos mis pecados, pero ¿por qué vuelvo a pecar? Tema difícil. Hay muchos cristianos por error que dicen, yo estoy libre, yo no cometo pecado, yo estoy tranquilo, ya yo estoy listo.
es uno de los peores errores no considerar el poder del pecado en la vida de las personas. Y esta mañana queremos hablar un poco de esto. Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, la naturaleza pecaminosa no fue desarraigada en nuestras vidas. Ahí está la naturaleza carnal, pecaminosa a la imagen de Adán. Pero ahora también tenemos la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. La naturaleza pecaminosa nos incita a pecar, mas la naturaleza espiritual aborrece el pecado. Somos un campo de batalla. Hay una guerra espiritual en nuestras vidas. Y esa guerra va a terminar el día que vayamos con el Señor. De manera que no subestime el poder del pecado. Porque tenemos en nosotros la naturaleza pecaminosa que nos va a incitar, nos va a llamar, nos va a advertir, nos va a presentar el pecado. El problema de nosotros es que se nos olvida que tenemos que rendirle nuestra voluntad a la naturaleza espiritual. Y allí es donde fallamos, o también pensamos que nosotros solos podemos vencer al pecado. No podemos vencer el pecado solo. Va a estar presente siempre, molestando, molestando, molestando. Ahí va a estar el pecado todo el tiempo. Nosotros hemos sido muertos y sepultados con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, debemos vivir una vida sin pecado. Ese debe ser el cristiano. No un estilo de vida pecaminoso. Claro que vamos a pecar, pero no debemos mantener un estilo de vida pecaminoso. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos entonces en él? Si hemos muerto al pecado. Los muertos no pecan. La naturaleza carnal, hermanos, muchas veces ataca al creyente hasta hacerlo caer si quiere defenderse por sí solo. Nunca piense que usted solo puede vencer al pecado. Por eso Cristo murió en la cruz, para pelear la batalla de nuestro lado. Solos no podemos vencer al pecado, pero Cristo está de nuestro lado. Con su poder y el poder del Espíritu Santo, entonces sí podemos vencer el pecado. Tenemos que descansar en el Señor. Hemos estado haciendo devocionales por 2 semanas ya sobre el pecado. Falta esta y la otra semana. Y la última semana vamos a presentar algunas herramientas que debemos usar para luchar contra el pecado. Pero mientras tanto debemos tener muy claro que la única forma de vencer el pecado es con Cristo. ¿Ustedes se imaginan entonces a alguien que no conoce a Cristo luchando solo, cómo va a vencer el pecado? Es por eso que vemos tantas cosas y en Romanos capítulo 1 nos describe la vida en retroceso del ser humano. Cada vez más metido en la inmundicia, cada vez en retroceso, cada vez pecando. Porque ningún ser humano puede vencer el pecado solo. Y aún los cristianos tenemos esa lucha. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz para vencer el pecado. Y todo aquel que está en Él, Cristo va a estar luchando contra esa naturaleza carnal que todos tenemos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas, jóvenes, niños que han venido esta mañana, los que están allá en el culto infantil, Señor. Bendícelos a todos, Padre, y enséñanos, Señor, lo que tú quieres en esta mañana. Toca nuestros corazones para que nosotros podamos discernir en lo que tú nos quieres decir.
que podamos entender sobre esa naturaleza pecaminosa que está en nuestras vidas. Pero que tengamos claro también que la naturaleza espiritual a la imagen tuya, Señor, esa es la que tenemos que rendir la voluntad, para que sea la parte espiritual la que vence el pecado y no nosotros, Señor. Perdónanos porque muchas veces tratamos de luchar solos, pero se nos olvida el Dios grande que tenemos. Se nos olvida de tu presencia y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso muchas veces caemos, Señor. Ayúdanos a levantarnos y a seguir adelante, Padre. Ayúdanos a poder vencer esos deseos pecaminosos que vienen por parte de la naturaleza carnal que tenemos a la imagen de Adán. Señor, ten misericordia de nosotros. Permítenos como cristianos llevar una vida que te agrade delante de ti. Permítenos obedecer tu palabra siempre, para estar siempre contigo, Señor. Sabemos, Señor, que contigo siempre tendremos la victoria. Pero perdónanos porque a veces se nos olvida el Dios que tenemos y queremos luchar solo. Padre, en tus manos ponemos todo. Señor, danos el discernimiento, el entendimiento y las palabras que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, las que resuenen en este templo, Señor. Toca nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para que salgamos de aquí edificados, Señor, sabiendo que la guerra que tenemos en nuestro ser no va a terminar ahora, sino cuando tú vengas, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, ya con el hermano Ricky leímos Romanos capítulo 6. Un capítulo de la Biblia que habla por excelencia del pecado. Que nos advierte, que nos exhorta y nos señala que el pecado siempre está presente en nuestras vidas. Pero qué bueno que Pablo, el apóstol Pablo, escribió aquí haciéndonos ver que si hemos muerto y hemos sido crucificados y sepultados con Cristo, el pecado, el cuerpo del pecado fue destruido. Pero aún así, seguimos pecando. Esa es la naturaleza carnal en cada uno de nosotros. Nos llama, nos exhorta, nos presenta cosas por delante para que pequemos por los ojos, pequemos de pensamiento, pequemos de actitud. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos pecando. Tenemos un miembro en nosotros que a cada instante nos hace pecar y ese miembro pequeño se llama lengua. En esta mañana queremos que pongamos cuidado, que entendamos que tenemos una lucha, que no depende de nosotros solo, pero que sí podemos hacer un esfuerzo para estar allí y depender del Señor Jesucristo para poder vencer a este villano que nos ataca a cada momento, que se llama el pecado. Miren Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 5. Romanos 6, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Voy a leer hasta el 3 mejor. Dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren la respuesta categórica con que el mismo Pablo en una diatriba contesta la pregunta que él mismo hizo. ¿Cómo perseveraremos en el pecado si hemos muerto al pecado? Hay cristianos que fallamos al querer una vida en libertad, pero vivimos una vida en libertinaje. Son dos cosas diferentes.
Cristo nos dio libertad, pero no nos dio para vivir en libertinaje. La salvación, hermanos, no es una licencia para pecar. Fuimos salvos por nuestra fe en el Señor Jesucristo, por su gracia. Y nuestros pecados fueron perdonados. Ahora Dios me ve justificado por la sangre de Cristo, por su muerte en la cruz. Pero eso no me da derecho a seguir con una vida pecaminosa. El error de muchos cristianos es, ya Cristo murió por mí, ya Él me perdonó, yo le acepté y me perdonó. Y seguimos con una vida desagradable ante los ojos de Dios. Y recuerden que el pecado hace un muro, un abismo entre nosotros y Dios. Y si usted siendo salvo, siendo cristiano, sigue pecando, usted no va a tener comunión con Dios. Tenemos que tener cuidado con la vida que llevamos como cristianos, hermanos. Nosotros debemos ser ejemplo, imagen de Cristo allá afuera. Pero en los últimos tiempos, en el día de hoy, los cristianos cada vez nos parecemos más al mundo. Es importante que entendamos que nosotros, con nuestro testimonio, podemos hacer que otra persona venga a Cristo. Pero si tu testimonio es negativo porque lo ven en una vida pecaminosa en la calle, usted va a ser piedra de tropiezo para otro por el quien Cristo murió. Pablo aquí es claro en su respuesta. En ninguna manera podemos seguir en una vida pecaminosa. Tal actitud de planear de antemano, aprovecharse de Dios, es no entender la seriedad del pecado. Y qué triste que hoy en día hay muchos cristianos así. No entendemos la seriedad del pecado. Dios aborrece el pecado. Nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. El perdón de Dios se convierte en algo serio. Dios nos perdonó el pecado a través de la muerte de su Hijo. Y si vemos cómo pagó Él por nuestro pecado, tenemos que entender que el pecado es algo muy serio para Dios. Hasta el punto que fue la muerte de su Hijo amado lo único que pudo pagar el pecado en nosotros. Entonces, ¿por qué nos relajamos? ¿Por qué seguimos en una actitud pecaminosa igual que el mundo? Pensamos, miramos, murmuramos, chismeamos. Todos estos conceptos son pecados. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces debemos vivir una vida agradable delante del Señor. Jesús pagó con su vida nuestro perdón. Y la misericordia de Dios no debe ser una excusa para pecar. Por eso muchos en las calles critican. Mira, dice que es cristiano, pero miren lo que anda. Es cristiano, pero mira lo que hace. Mira cómo habla. Míralo detrás de la hermanita. Tenemos que cambiar nuestra conducta si de verdad somos verdaderos cristianos. La carne llama al pecado. El espíritu aborrece el pecado. Pero si nos dejamos llevar por la carne, nunca podemos vencer. Y cuando nos damos cuenta, ya caímos. Tengamos cuidado. Mira versículos del 4 al 8 ahí mismo en Romanos 6. Versículos del 4 al 8. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En vida nueva. Wow. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ojo con esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hermanos, aquí hay una semejanza, un simbolismo del bautismo metido en esta explicación. Hemos sido muertos y sepultados. El viejo hombre se refiere al viejo hombre. Fue muerto y sepultado con Cristo. Cuando nos bautizamos, el simbolismo es sepultados con Cristo y resucitados a una nueva vida. La pregunta es, ¿estamos llevando esa nueva vida? ¿Sepultamos de veras el pecado? ¿O seguimos nosotros viviendo con la misma arrogancia, con la misma actitud, con el mismo vocabulario, con la frecuencia a lugares no aptos para hijos de Dios? ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Vivimos para Cristo? ¿O aún vivimos para el pecado? Es algo para analizar y el Espíritu Santo se va a encargar de redarguir, de afectarle, de hacerlo sentir mal cuando usted comete un pecado. Si verdaderamente usted es salvo. El hombre viejo debe morir porque fue crucificado y sepultado juntamente con Cristo. Nosotros hemos muerto al pecado para andar en una nueva vida. La pregunta es, ¿andamos en esa nueva vida? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El hombre viejo quedó sepultado con Cristo. Ser una nueva criatura involucra una nueva actitud, una nueva forma de vivir, una forma de vivir para Cristo. Servir a Cristo. Pero usted no puede servirle a Cristo si lleva una vida pecaminosa. Cuando nos bautizamos lo hacemos por inmersión total. Y eso simboliza la sepultura a la vieja vida, seguida por la resurrección a una nueva vida. Entonces, ¿por qué en las iglesias de hoy, los hermanos no están viviendo esa nueva vida? Es triste escuchar en la calle que digan, ¿y eso que es cristiano? Cuando nos dicen, ¿y eso que es cristiano? Porque algo estábamos haciendo, ¿o no? Hermano, la palabra de Dios es clara en cómo debemos vivir. El cuerpo del pecado fue destruido. Destruido. Si bien es cierto, como dice en 1 Juan 1:10, que el que dice que no comete pecado le hace al mentiroso, porque sí cometemos pecado, pero no es que lleves una vida de pecado. Son dos cosas muy diferentes. Nuestra vieja vida está muerta y sepultada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces ya no podemos andar en la misma forma. Yo me quedo pensando cuando veo cristianos con una arrogancia, un carácter tan duro. Y si no es la cosa, no hacen la cosa como yo digo, no es así, porque me disgusto y me voy por esa puerta. ¿Qué tipo de cristiano es ese? Tenemos que tener cuidado. Los jóvenes, tengan cuidado con lo que están haciendo. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir si verdaderamente somos cristianos. No venimos aquí nada más a escuchar y ya nos vamos y tranquilos y sigo haciendo lo mismo. Venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a buscar de Cristo porque necesitamos comunión con Dios. No a más nada. No venimos a más nada. Se ha visto en muchas iglesias que van jóvenes simplemente por el hecho de buscar jovencitas.
cuidado con eso. O somos cristianos o somos mundanos metidos entre cristianos. A la iglesia venimos a buscar de Cristo. A la iglesia venimos a adorar a Cristo. A alabar a ese Señor que nos dio la salvación. Nuestra vieja vida ya no está en esclavitud ante el pecado, los malos deseos, los viejos principios que teníamos arraigados en el mundo han muerto. Todo lo que era antes ya murió porque fui sepultado con Cristo. Mi vieja vida pecaminosa ya no debe existir. Miren el versículo 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos viven con Cristo aquí? Entonces actuemos de verdad como esas personas que viven para Cristo. Apartados del pecado, apartados del mundo, no parecidos al mundo, apartados del mundo. Si los jóvenes del mundo andan haciendo otras cosas que son malas delante de los ojos de Dios, los jóvenes de la iglesia tienen que andar diferente, portándose como deben ser delante de Cristo. Los adultos debemos ser ejemplo para los jóvenes. ¿Aló? Los adultos debemos ser ejemplo para los jóvenes, no piedra de tropiezo. Y muchas veces somos piedra de tropiezo. Miren el versículo 9 y 10 y 11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Somos cristianos? Entonces tenemos que usar el ejemplo de Cristo. Muertos a la vieja vida, pero vivos para Dios. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese no es si quieres. Este es un mandato aquí. Debemos vivir para Cristo. No vivir para el pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Demos gracias a Dios por eso. Cristo murió, dice aquí, una sola vez por todas. Una sola vez. Así nosotros también debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. ¿Qué palabras, hermano? Me da pena con el Señor. Porque no logramos, ya a veces me quedo pensando, meditando en estas cosas y me da la impresión que no entendemos el Evangelio, que no entendemos la palabra de Dios cuando queremos seguir viviendo de la misma manera. No hemos entendido entonces. Y si no hemos entendido el Evangelio, la pregunta es, ¿estoy salvo? Y lo primero que tenemos que hacer para cuando nosotros hacemos una profesión de fe es entender el Evangelio. ¿Por qué Cristo murió? Precisamente murió por nuestros pecados. Y si yo quiero seguir viviendo en pecado, entonces yo no he entendido. Tengamos cuidado con eso, hermano. Versículos 12 y 13. Hasta el 14 para terminar esta serie. Del 12 al 14. Dice aquí en mi Biblia, yo no sé la de usted. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Traduzca concupiscencia como deseos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis. Si usted conociendo la palabra de Dios aún sigue cayendo en pecado, usted está obedeciendo al pecado y no a Dios. ¿A quién usted obedece? ¿Está obedeciendo al Señor? El Señor dice, no pequéis. No obedezcáis al pecado.
Pero pecamos de pensamiento, pecamos de mirada, pecamos de vanagloria, de falta de humildad, de orgullo, de soberbia. ¿Y qué más de lo que decimos con la lengua? Murmuramos, aún en el templo murmuramos. ¿No es pecado eso? Entonces, si conocemos lo que dice la palabra de Dios y somos verdaderamente cristianos, ¿por qué queremos seguir viviendo así? Y no lo digo por esta iglesia, lo digo por la iglesia en general, porque así andamos hoy. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no para nada, no se enseñará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si estamos bajo la gracia, vivamos por la gracia. Él quiere un cuerpo santo, santificado. Cuando Él derramó su sangre, nos santificó, nos justificó del pecado. ¿Por qué entonces queremos volver a esa vida? ¿Recuerdan al pueblo de Israel? Cuando en el desierto quería volver a Egipto. Y le dieron muchos problemas a su líder Moisés. Se acordaban lo que comían allá, se acordaban lo que disfrutaban allá, pero no se acordaban que los tenían esclavizados. Y así mismo nosotros queremos volver a ser esclavos del pecado. Nos acordamos cuando yo era joven, cuando yo iba allá al mundo y hacía esto y hacía lo otro, y queremos regresar al mundo. ¿A Dios le agrada eso? ¿Será que nosotros consideramos? Yo digo una cosa, hermano. Si nosotros nos pusiéramos un poquito a considerar lo siguiente. Imagínense a Cristo clavado en la cruz, derramando su sangre, todo golpeado, azotado, y esos látigos tenían unas espinas que le desgarraban la piel, abofeteado, con una corona de espinas en su frente allá, diciéndole al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué Dios se separó de Cristo en ese momento? Por nuestro pecado. Entonces, ¿por qué queremos volver a esa vida? ¿Por qué queremos andar en eso? Con deseos carnales. Cuando usted está pensando en esas cosas del mundo, lo que hace el mundo, cuando usted está pensando mal, usted está con deseos carnales. El gran problema de Corinto, en el capítulo 3, era eso. Los hermanos estaban viviendo por la carne y no por el espíritu. Y hoy en día, muchas veces, en las iglesias se anda así. Pensando en la carne, haciendo cosas de la carne. Y se nos olvida cómo murió nuestro Señor por nosotros. Debemos vivir para nuestro Señor. El pecado no debe reinar en nuestras vidas, sino debemos presentarlos siempre limpios en santidad. En Efesios capítulo 1, versículo 6, dice que nos hizo santos. Nos separó para Él como su propiedad, santos. Y en 1 de Pedro 1, 15 al 16 dice, sed santos, porque yo soy santo. Isaías, allá en el capítulo 6, cuando vio la gloria de Dios manifestada, se sintió inicuo, se sintió pecador. Y él dice, 3 veces santo, ay de mí, Señor. ¿Cómo está viviendo usted su vida cristiana? ¿De verdad está pensando todo bien? ¿Todo espiritual? ¿Todo para la gloria de Dios? ¿O en sus pensamientos hay cosas pecaminosas? Tenga cuidado cómo está viviendo su vida. El Señor quiere que usted viva en santidad y no otra vez bajo el yugo de esclavitud. Miren Gálatas 5:13.
Miren Gálatas 5:13. Dice la palabra de Dios allí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ese amor es el amor ágape. No es el amor que conoce el mundo, cuidado. Jóvenes, no es el amor del mundo que usted ve en las novelas. Es el amor ágape que Cristo nos mostró a dar su sangre por nosotros. Pero dice aquí, fuisteis llamados a libertad, vivamos esa libertad que nos da Cristo. Pero no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Y ahí está el gran problema, hermano. Ahí está el gran problema. Nos sentimos salvos, nos sentimos cristianos. Ya estoy libre de todo. Cristo perdonó el pecado. Ahora yo puedo ir a pecar. Eso no es ser cristiano, hermano. No lo es. Eso es ser mundano. ¿Cuántos dicen amén por eso? Debemos entender el mensaje que Dios nos está dando. A libertad fuiste llamado. Pues somos libres de qué, hermano? Cuando dice aquí Gálatas, el apóstol Pablo hablando, libres de la culpa del pecado. Debemos ser libres del dominio del pecado. Debemos ser libres de la esclavitud de los vicios, libres de la esclavitud de las pasiones carnales, a la esclavitud del materialismo, libre de los deseos de placer terrenal. A libertad fuiste llamado. Esa es la libertad. Tengamos cuidado con esto, hermano. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas como cristianos? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuidado con estar obedeciendo los deseos carnales. Cuidado. Porque si obedeces al pecado, le estás dando la espalda a Dios. No puedes amar a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro. Pero si usted está obedeciendo las concupiscencias, o sea, los deseos carnales, estamos en problemas. Y será mejor que se arrepienta. De verdad será mejor que se arrepienta y se ponga delante del Señor y diga, hasta aquí ya, Señor, me arrepiento de todos estos pecados, yo quiero vivir una nueva vida, Señor, perdóname, y no vuelva a hacerlo más. Porque a Dios no lo podemos engañar. Primera de Pedro 2, 15 al 16. Primera de Pedro 2, 15 al 16. Dice la palabra de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y mira el 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es la libertad, como siervos de Dios. No utilicemos la misericordia de Dios al perdonarnos como una licencia para pecar. Y sobre todo los que tenemos ministerios, hay que dar el ejemplo. Hay que enseñar a los que vienen detrás de nosotros, a los chiquitos, a los jóvenes, a las jovencitas, pero enseñémoslos con ejemplo. No como libres para hacer lo que quieras, sino como siervos de Dios. Qué importante estas palabras. Y ahora, conociendo lo que Dios nos habla del pecado, vayamos a ver rápidamente por qué. ¿Por qué estos deseos pecaminosos en nosotros? ¿Por qué? Vaya conmigo a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Wow, este pasaje cada vez que yo lo leo me hace meditar mucho. Es un clamor. Es un clamor y no de un mundano. Es el clamor de un cristiano que quiere luchar contra el pecado por sí solo. Es duro, pero es la vida normal de cualquier cristiano en la lucha.
Pero el clamor viene cuando queremos dejar las cosas, hacer las cosas por nuestra propia cuenta, por nuestro esfuerzo. Y no en base a Cristo y el Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y voy a pararme allí. Este pasaje, hermano, revela la debilidad y la incapacidad del hombre para vencer el pecado por sí solo. Lo que quiero hacer no lo hago, mas hago lo que no quiero. ¿Sabe quién está dominando cuando pasa eso? La carne. Hago lo que no quiero. Es la carne la que está allí dominando. Y nosotros debemos rendir la voluntad al espíritu y no a la carne. Aquí vemos, hermanos, el conflicto de las dos naturalezas. Me llama poderosamente la atención esa expresión. Yo soy carnal, vendido al pecado. Esto hace una referencia a la vieja naturaleza que busca rebelarse contra Dios. Siempre la vieja naturaleza va a buscar rebelarse contra Dios. Yo soy carnal, vendido al pecado. La vieja naturaleza llamando para que nosotros obedezcamos y caigamos en pecado. Si como cristianos tratamos de luchar contra el pecado por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a vencer y vamos a caer. Nunca piense que usted puede vencer solo el pecado. ¿Saben qué, hermano? Conozco muchas historias. En mi poco tiempo como pastor conozco muchas historias. Líderes jugando con fuego. Porque piensan que solo podemos vencer la tentación. Líderes varones atendiendo a damas o a señoritas, solos. ¿Cuál es el resultado final? La caída. He visto caer muchos pastores, líderes juveniles, he visto caer. Porque creen que pueden dominarse a sí mismos y yo no voy a caer en esto. Pero ahí está la carne, llamando los deseos carnales y al final la caída. Esto es importante para los líderes de las iglesias. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. En la mayoría de nuestras iglesias bautistas, difícilmente un pastor o un líder varón atiende a una dama solo. Por eso los pastores deben tener sus esposas. Y cuando hay una situación con una dama, la esposa tiene que estar allí. Esto es importante. Recuerdo, uno de mis primeros ministerios fue dar clase a jóvenes adultos. Y la primera exigencia era que mi esposa tenía que estar ahí sentada conmigo dando la clase. Si no, no podía dar la clase. Porque eso se llama darle lugar al diablo. Y debemos tomar experiencia de eso. Pablo, aquí en este pasaje, nos enseña 3 cosas que aprendió de su antigua naturaleza. Número 1, el conocimiento no es la respuesta para vencer el pecado. No, porque es que yo tengo un posgrado en teología, porque yo conozco la palabra de Dios, porque el conocimiento más bien envanece. El conocimiento no es la respuesta para vencer al pecado. Pablo, cuando aprendió la verdad, supo que estaba condenado. Entonces el conocimiento no es la respuesta para vencer el pecado. Número 2, la autodeterminación no da resultado. ¿Qué quiere decir esto? El esfuerzo propio no puede vencer el pecado.
la autodeterminación no da resultado. Porque la carne está allí presente, el enemigo está allí presente y va a estar empujando para que usted caiga. Entonces, nuestros propios esfuerzos no son. Número 3, con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados en la vida del creyente. Un error garrafal que cometemos. Yo soy cristiano, me sé la Biblia, conozco tanto, he estudiado del seminario bautista, fui al otro lado. Eso no te da para vencer el pecado. Por el contrario, te dice que es pecar, pero la carne te dice que eso es bueno. Y esto es lo que nos anuncia Pablo en todos estos versículos. Nacer de nuevo requiere un momento de fe, pero la lucha es hasta el final del camino hacia la santificación. Ya que mientras estemos en esta tierra vamos a estar siempre golpeados por el pecado. Así que la lucha no es de uno solo, la lucha es con Cristo. Y no dé lugar al diablo. No le deje ninguna ventanita abierta al diablo porque se va a meter. ¿Y sabe quién es el que le deja la puerta abierta al diablo? Nosotros mismos. Y después le echamos la culpa a Dios. Ay Dios, ¿por qué me sucede esto? Porque le dejaste la puerta abierta. Esta es una lucha espiritual entre la vieja naturaleza, la imagen de Adán, pecaminosa, perversa, desobediente, y la nueva naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. Es más que un grito de un hombre desesperado. Yo soy carnal, vendido al pecado. Es más que un grito de un hombre desesperado pensando que puede vencer al pecado por su propia cuenta. Eso no se puede. Describe también esto la experiencia de cualquier cristiano en su lucha contra el pecado, tratando de agradar a Dios por seguir reglas, por seguir leyes, él solo y sin el poder del Espíritu Santo. Si usted no invoca al Señor y al Espíritu Santo le rinde su voluntad al Espíritu Santo, usted solo no va a vencer el pecado. Y menos si usted mismo le está dando lugar al diablo. Menos. Nunca, hermano, pero nunca debemos subestimar el poder del pecado. Nunca debemos intentar luchar con nuestras propias fuerzas. No podemos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado con esto. El que piense estar firme, mire que no caiga. Si Jesucristo fue tentado, hermano, en el desierto, ¿usted no? Si Pedro fue zarandeado, ¿usted no? Tengamos cuidado. En lugar de enfrentar al pecado con el poder humano, debemos apropiarnos del poder de nuestro Señor Jesucristo, que está a la disposición de nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo de Él morando en nosotros. Invoque el poder del Espíritu Santo y apártese del pecado. Como dijo Pablo a Timoteo, huye. Huye de las pasiones juveniles. Yo no lo concreto nada más a la juventud, sino a todos. ¿Cuántos viejos no caen por las pasiones juveniles? Es importante que nosotros rindamos nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. La vieja naturaleza en el creyente reclama por deseos e instintos pecaminosos. ¿Se ha dado cuenta de esto? Cuando usted siente estas cosas, es la vieja naturaleza en su vida, reclamando por estos instintos. La nueva naturaleza aborrece este deseo. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente se convierten en un campo de batalla. Y esto no es un juego. Somos un campo de batalla. La naturaleza pecaminosa, la carne. Y mire que somos carne. Por eso que este cuerpo no puede entrar, este cuerpo así no puede entrar al cielo. Y la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. ¿A quién usted le rinde su voluntad? ¿A quién? Santiago, allá en su libro, en capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras propias concupiscencias? Está hablando nuevamente allá de esa batalla, pero que vienen por los deseos pecaminosos que hay en nosotros. Préstele atención a esto, hermano, que por eso es que andamos en problemas muchas veces.
Y luego le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Yo no sé si usted ha vivido esta batalla, si usted ha tenido esta experiencia de hacer algo malo y después aborrecer haberlo hecho. Y luego clama a Dios y le dice, ¡ay, Señor, cómo te he fallado! ¿Sabe por qué? Porque usted pensó que solo podía vencer el pecado. Es por nuestras propias concupiscencias. Y luego le preguntamos a Dios. Miren, aquí en Romanos 7, versículos 17 al 21. Dice la palabra de Dios, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Wow. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es la carne, hermanos. Esa es la carne. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nuevamente, porque soy carnal, vendido al pecado. Queremos hacer cosas, pero a veces le estamos presentando un plato delicioso a Satanás para que la carne haga efecto en nosotros y caemos o afectamos a otra persona por nuestra actitud, por no entender que tenemos que evitar los deseos de la carne. Tenemos que mantenerlos, repelerlos todo el tiempo por medio del Espíritu Santo. No dé lugar al diablo. Y ahí es donde fallamos muchos cristianos, sobre todo líderes de las iglesias. Pensamos que solo porque conocemos la Biblia podemos vencer al pecado y no es así. Porque soy vendido al pecado, porque tengo la naturaleza pecaminosa en todo mi cuerpo y los miembros del cuerpo humano reclaman por deseos pecaminosos. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo que está morando en nosotros? Ríndale su voluntad al Espíritu Santo. No permita que esos deseos carnales sigan afectándole su vida, porque eso interrumpe la comunión con Dios. Eso nos impide servirle a Dios como queremos. Tenemos que cambiar la actitud, cerrarle todas las ventanas que podamos al diablo. No le dé oportunidad porque el diablo va a actuar y su carne va a ser cómplice. Y al final, ¿qué pasó con usted? Cayó. Y después que cae ya es tarde. Dios le puede perdonar, pero las consecuencias del pecado, usted las va a vivir. Usted puede afectar a otra persona, los que están alrededor suyo, los puede afectar por su actitud. Cuando David pecó, no solo se afectó a él, Dios lo perdonó, pero toda su familia estuvo en problemas, y Israel también, por el pecado de un hombre. Usted puede afectar toda la congregación con su pecado. O el grupo de damas, el grupo de caballeros, el grupo de jóvenes, usted los puede afectar con su actitud si usted le deja la ventana abierta al diablo. Tengamos cuidado, hermanos, vivamos como cristianos, actuemos como cristianos porque vivimos para Cristo. Si nosotros dejamos que el pecado nos domine, vamos a caer tarde o temprano. Cualquier cosa que hagamos en la carne, o sea, por nuestros propios esfuerzos, sin considerar al Espíritu Santo, no puede vencer al pecado. Téngalo presente. No me diga a mí, es que yo tengo 40 años de ser cristiano y a mí el pecado no me va a vencer. Se equivocó. Se equivocó. ¿Usted sabe por qué muchos hijos de pastores han caído? Porque pensaban que se las sabían de todas. Y al final cayeron. Tenga cuidado. Hay muchos ejemplos que podemos traer. Sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros y somos incapaces de defendernos de sus ataques por nosotros mismos. Somos incapaces, hermano. Entienda esto.
No podemos luchar solos contra el pecado. Cristo ya venció y prometió pelear a nuestro lado. Entonces, ¿por qué queremos pelear solos? Cristo ya venció. Miren el versículo 19 aquí lo que nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Describe a un creyente todavía luchando con su propia fuerza para producir una vida que agrade a Dios, pero no ha permitido que el Espíritu Santo tome control de su vida. Y eso nos pasa a la mayoría de los cristianos. Quiero luchar por mí y agradar a Dios. ¿Y dónde deja el Espíritu Santo? Entrégate, rinde tu voluntad al Espíritu Santo de Dios. Si no, tu vida va a ser una vida de derrota. Derrota tras derrota espiritual. Si cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, recibimos la nueva naturaleza, la espiritual, ¿por qué seguimos pecando? ¿Sabe por qué, hermano? Porque me dejo llevar por la carne y no por el Espíritu. Tan sencillo como eso. Esa nueva naturaleza espiritual que está en nosotros, que recibimos cuando aceptamos a Cristo, no comete pecado. Aborrece el pecado y nos hace sentir mal cuando pecamos. Pero la otra naturaleza que también tenemos, esa sí es pecaminosa. Y acuérdese que tiene las dos naturalezas. Mire el versículo 22 y 23 aquí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Con la mente pienso, yo tengo que obedecer a Dios. Yo debo obedecer a Dios. Yo debo leer la Biblia. Yo debo orar. Debo ir a la iglesia. Pero la otra naturaleza que le está diciendo, no leas la Biblia, tienes sueño. Ah, es que tienes que hacer la tarea del colegio. Ah, es que tienes que fregar los platos y lavar la ropa y llevarla a planchar. Ah, es que tengo que ir a ver el juego del Barcelona. ¿Saben quién está incitando a que no leas la Biblia, a que no ores y vayas a hacer esas cosas? La naturaleza carnal. La carnal. Nos da sueño, nos da pereza. Vemos interesante para nuestras vidas el poder del amor. Voy, no me lo pierdo hoy porque mire ese galán que está ahí que es panameño. ¿Y dónde dejaste la Biblia? Y luego cuando terminas de ver el poder del amor, tu mente y tu corazón están llenos de pecado, de ver las escenas que hay allí. Le rendiste tu voluntad a la carne y no al espíritu. ¿Nota? Y luego preguntamos por qué pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque andamos en la carne, hermanos. ¡Qué terrible! La ley de mis miembros, dice allí, se refiere al pecado oculto que tenemos dentro. Y tu hermano, no diga eso. Yo no tengo pecados ocultos. Yo soy santito. ¿Sí? Póngase a analizar su vida. Póngase a analizar su vida para que usted vea que hay un villano dentro de usted. Y ese villano se llama pecado. Aquí hay la descripción gráfica de un villano que entra a la vida del creyente y lo esclaviza inclusive. Ese villano se llama pecado en su vida. Pero usted solo no puede arraigarlo, desarraigarlo de su vida. Menos viendo el poder del amor. Menos. Usted puede desarraigarlo dándole su voluntad al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Leyendo palabra, memorizando palabra, orando al Señor. Jesucristo le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahí tienen una herramienta. Pero no es que mejore el juego del Real Madrid con el Barça. No me moleste, estoy viendo el juego. Y le pregunto, ¿tuvo tiempo para leer la Biblia? No, no tuve tiempo. Lucas 22:40, no lo busque, dice, Jesucristo dijo, orad para que no entréis en tentación. Cuando usted se sienta tentado
por la carne, invoque la palabra de Dios. Ore al Señor. Cuando Jesucristo fue tentado, ¿con qué contestó él? Escrito está. Pero si usted no se lee la Biblia, ¿cómo va a contestar con algún versículo, hermano, si no se lo sabe? Tiene que invocar un versículo de la Biblia y el poder del amor. Son cosas, son malos hábitos de los cristianos de hoy en día, que nos llevan cautivos al pecado. Oiga, nos llevan cautivos al pecado. Todo hijo de Dios, no importa su nivel de vida espiritual, tiene que admitir que en todo momento en su vida hay maldad. Porque tiene la vieja naturaleza, el pecado que está presente. No admitirlo es un error garrafal. Por eso hay muchos cristianos que caen. No admiten, no quieren admitir que soy pecador y que la carne está morando en mí. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Miren cómo se sentía Pablo cuando estaba enseñándonos esta lucha de las dos naturalezas. Miren el versículo 24. Miren el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay a quienes no les gusta esta palabrita, miserable de mí. Pero cuando usted se deja vencer del pecado, está actuando como un miserable delante de Dios. Porque ya Dios se lo dijo. Y usted insiste en caer allí. Dice que en aquel tiempo, cuando había un juicio y declaraban a alguien culpable por la muerte de otro, tenía que arrastrar el cuerpo del muerto no sé por qué tiempo. Y había un grito: miserable de mí, ¿quién puede con este cuerpo de muerte? Pero ¿saben cuál es el cuerpo de muerte que estamos nosotros arrastrando toda la vida? El pecado. El pecado. Toda la vida. Y eso va a ser hasta el día que vayamos con el Señor. Por eso es importante el camino de la santificación. Cada vez debemos irnos acercando a Cristo. Cada vez debemos parecernos más a Él. Y entonces, por el poder del Espíritu Santo, vamos venciendo el pecado, poco a poco. Pero tenemos que hacer algo. Ya Dios hizo todo. Cuando Él habla miserable de mí, aquí en este versículo que está exclamando el apóstol, nos expresa lo que siente un creyente cuando es movido a pecar por la vieja naturaleza. ¿Se ha sentido usted así? Miserable de mí, ¿por qué caí en esto, Señor? Ay, Dios, perdóname. Pero al día siguiente, ¿qué hace de nuevo? No ha hecho nada, a Dios no lo podemos engañar. Dios le perdona, pero las consecuencias del pecado las va a vivir. Y cuidado con los suyos. Mire a David. Ningún hijo de David, excepto, bueno, Salomón también se desvió al final. Pero todo fue problema. Uno violó a su hermana, el otro lo destronó de reinado, lo quiso matar, estuvo con sus esposas y todo enredo que hubo allí. El otro, Adonías, al final también quería apoderarse del trono. Y todo por consecuencias del pecado. Dios lo perdonó. Dios nos perdona. Pero cuidado con las consecuencias. Cuidado con las consecuencias. Mire la respuesta a este llamado de socorro de un creyente. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire que nos lo repite nuevamente. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Si no, no estuviéramos aquí ya, hermano. Y estamos aquí, pero seguimos en la batalla. Nunca subestime el poder del pecado. Nunca. Dios ha provisto la liberación de esa esclavitud al pecado. Nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por Él y la santificación ha sido provista por Él a través del Espíritu Santo. Pero deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Solo no puede. Gracias al Señor
Porque sin Cristo, este cuerpo de muerte jamás podría entrar al cielo. Jamás. Gracias a Dios por lo que hizo Cristo en la cruz. La nueva naturaleza espiritual está luchando día a día con la naturaleza carnal a la imagen de Adán. Permita que el poder de Cristo le conceda una victoria verdadera sobre el pecado. No trate de hacerlo usted. Aunque somos salvos, la vieja naturaleza nos hace pecar y solos no podemos vencer. Pero gracias al Señor que dio su vida por nosotros. Si estamos en Cristo, la victoria es nuestra. Aunque tenemos fallas, todos cometemos fallas. El ser humano es débil, pecador, pero tenemos a Cristo. Deje que Él controle su vida. Deje que el Espíritu Santo controle su vida. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Está viviendo según la carne o según el Espíritu? Y allá en Gálatas 5 nos describe, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, pero nos describe los hechos de la carne, comienza a enumerar 16 pecados y dice este y otras cosas más. ¿Cómo andamos nosotros? Si andamos en Espíritu, vivamos por el Espíritu. Es la única forma. ¿Qué de aquellos que no conocen a Cristo, hermano? ¿Qué de aquellos si nosotros tenemos problemas? ¿Qué de aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador personal? Están desprovistos. Por eso vemos tanta gente cada día cayendo en cosas horribles. Asesinatos, violaciones, hurtos, muertes, cada día. Porque muchos de ellos, créanme que a lo mejor no quieren hacer mal, pero no pueden solos vencer al pecado. No tienen a Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Mostrarles a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir allá a la calle y llevarle el Evangelio. Para que ellos también tengan una defensa. Para que ellos también puedan luchar contra el pecado, porque solo no van a poder. Y aunque traten de luchar, no pueden. Y constantemente van a estar cayendo en un pecado y en otro. Y un pecado los lleva a otro pecado. Y terminan, como dice la palabra, en inmundicia, en iniquidades. Tenemos una lucha, pero tenemos un deber. Y ya sabemos que nosotros, aún siendo salvos, con el Espíritu Santo morando en nosotros, fallamos. ¿Qué se espera de los que están allá afuera, hermano? ¿No siente compasión por ellos? Yo siento compasión por ellos. Porque yo evalúo mis propias luchas. Yo tengo mis luchas y serias. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos luchas. ¿Cómo serán los que no tienen a Cristo? Entonces, hermano Alberto, valió la pena ayer subir una loma por allá para llevar el Evangelio a unas personas. Y una aceptó a Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, entréguele su corazón hoy. Que sea hoy, mañana es tarde. Ya no siga luchando solo contra el pecado porque nunca lo va a poder vencer. Busque de Cristo. Entréguele su corazón a Cristo. Reconozca que es pecador. Arrepiéntase de sus pecados. Y pídale a Cristo que entre en su corazón y le salve. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, yo sé que ha sido duro. Yo sé que son tus palabras, Señor, no las mías. Ayúdanos a entenderlas y poderlas aplicar a nuestras vidas. Somos pecadores. Y la naturaleza carnal está en nosotros, que reclama por deseos pecaminosos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poner todas las cargas en ti. Y permítenos, Padre, seguir adelante en esta lucha. El ser humano solo no puede vencer el pecado. El ser humano sin Cristo está muerto. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
dice Romanos 6:23. Yo no sé si en esta mañana, aquí en este templo, habrá alguien que no conoce a Cristo y está luchando contra el pecado, pero el pecado siempre lo vence. Déjeme decirle y repetirle que usted solo no puede vencer el pecado. La única forma de vencerlo es con Cristo Jesús. Por eso en esta mañana es importante que si usted no ha sido salvo, si usted no conoce a Cristo, no le ha abierto la puerta de su corazón a Cristo, que esta mañana usted lo haga para que yo no siga luchando solo. Una pelea que es imposible para usted solo. Yo quiero preguntar si aquí en esta mañana hay alguien que aún no ha sido salvo y quiera pedirle a Cristo que entre en su corazón y le salve. ¿Hay alguien aquí así que pueda levantar su mano y decir, yo quiero ser salvo? No quiero seguir pecando solo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que levante su mano? ¿Alguien más? Señor, gracias te damos por la oportunidad de expresar tu palabra. Gracias por los hermanos presentes, Señor, y que han podido escuchar atentamente este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Padre, gracias te damos por la oportunidad de servirte, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en este templo, Señor, escuchando tu palabra, alabándote y adorándote como tú te lo mereces. Padre amado, gracias te damos por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir luchando para vencer y que finalmente tengamos la victoria en gloria contigo allá en los cielos. Padre, te damos gracias en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero invitar a los sugieres a pasar adelante para el tiempo de las ofrendas, recordándole que en pantalla van a estar reflejadas también los números de cuenta en los cuales usted puede hacer sus depósitos a través de la banca en línea, ACH, o ir directamente al banco a hacer el depósito. Las cuentas están distribuidas por misiones, diezmos y la de Protemplo. Trae los diezmos al alfolí. Ya hay alimento en mi casa y probadme, dice Dios. Trae los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Trae los diezmos al alfolí, ya hay alimento
Cristo en mi casa y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Amén. Para terminar este hermoso tiempo de servicio dominical, quiero invitarle, hermano, a ponerse de pie. Estamos iniciando el mes de noviembre, un mes, ¿verdad?, que como país celebramos, ¿verdad?, la patria. Pero qué mejor que celebrar la patria sabiendo que nuestra patria será para Cristo. Cantemos ese hermoso himno, nuestra patria será para Cristo. Nuestra patria será para Cristo, si unidos luchamos por Él. Una tierra que honre al bendito y que muestre de Dios el poder. A luchar pues con santo entusiasmo, prediquemos de Cristo doquier. Oh cristianos, luchad, vuestra patria salvad, que Jesús pronto vendrá. Oh cristianos, luchad, vuestra patria salvad, que Jesús pronto vendrá. Padre Santo, mi Dios, te damos gracias porque nos has bendecido en esta mañana, Señor, no solamente a través de la exaltación de tu nombre, Señor, en las alabanzas, en los especiales escuchados, Señor, también a través de tu palabra. Mi Dios, pido, Señor, que sigas protegiéndonos, que sigas proveyéndonos, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que nos hagas regresar nuevamente para seguir adorándote, Señor, en el servicio de la tarde. Gracias, mi Dios, infinitamente gracias, Señor, porque todo te lo debemos a ti y todo es para ti. Te pedimos, Señor, todo esto en el hermoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Señor.